Vamos a grabar entonces. Ok, bueno. Mientras se sigan uniendo los compañeros, vamos entonces a seguir hablando. Y aquí tenemos una imagen protagonista de lo que sería un pólipo vesicular. Fíjense que la típica imagen se ve así, como una imagen, generalmente es un foco, no siempre lo vamos a ver tan definido como una lesión de gran tamaño, ¿no? A veces son pequeños, son engrosamientos focales mínimos que casi siempre están muy bien adheridos y están hacia el aspecto anterior, ¿ok? De la pared vesicular. Entonces, en este caso, miren esta imagen, cómo se observa. Un paciente que se colocó boca abajo, se colocó boca arriba, de lado. Inmediatamente, independientemente del decúbito prono, supino, lateral, la misma imagen nunca se desplazó. Por lo tanto, al estar adherido a la mucosa, nosotros estamos en la obligación de plantearlo como una lesión de aspecto polipoideo. Tenemos otra imagen acá, miren que esta se ubica más hacia el cuerpo y en este caso contornos bastante definidos, una ecogenicidad no hiperecoica como el caso de los cálculos, no deja sombra y esto es lo más importante, entonces en este caso también se trató de una lesión polipoidea. En el caso de la colecistitis gangrenosa, hay veces que la misma perfora el fundus y eso hace que, pues obviamente, se extravase lo que sería el líquido biliar y por lo tanto produce esta imagen cuneiforme, anecoica también, que está en toda, circundante a todo lo que sería la vesícula. Esto es líquido pericolecístico y casi siempre se asocia a perforación vesicular. Cuando hablamos de una colecistitis enfisematosa, se debe reunir varios criterios, ¿ok? Pero principalmente, o sea, en el cuadro de la colecistopatía que ya todos conocemos, no debemos nunca observar presencia de gas. ¿Cómo voy a observar el gas? Bueno, el gas siempre va a ir hacia las zonas más superiores, va a ascender, por lo tanto lo vamos a conseguir en las superficies de la vesícula, superficie anterior en este caso, y determina un artefacto en anillo. A veces deja o puede dejar sombras, así también como puede dejar artefactos en cola de cometa, pero siempre es importante descartar que estos focos que ascienden o que incluso ecográficamente los vemos muy móviles y los vemos siempre en dirección hacia la superficie. Sencillamente son burbujas de gas. Entonces, en este caso es importantísimo siempre que nosotros descartemos que no exista la presencia de una colecistitis de tipo enfisematosa. Ok, cuando hablamos de barro, entonces, el barro, como ya les dije, siempre es importante pues que ustedes reconozcan cómo se forma, de dónde viene, los factores predisponentes, etcétera. Pero no está bien siempre colocarlo como un diagnóstico propiamente de la ecografía. Es un engrosamiento de la bilis, presencia de gránulos pigmentarios, mucho colesterol hace que se forme ese líquido tan espeso y esa éstasis biliar. Entonces, ¿cuándo ocurre la presencia de barro? Bueno, cuando son pacientes sometidos a ayunos prolongados o que presentan en estos casos hidrocolecitos que productos o secundarios a obstrucciones pueden producir también por precipitación barro biliar. No significa del todo que existe una patología, pero puede servir como un factor de alarma para decir al paciente que debe cuidarse más que todo en sus hábitos dietarios. En algunos casos se ha reportado la conversión de barro biliar en bolas de barro en colelitiasis. La ecografía, bueno, múltiples ecos finos, de bajo media ecorefrigencia en zonas de declive. No varía con la ganancia ni entre cortes transversales o longitudinales, es decir, aumentas la ganancia, disminuyes la ganancia, el barro biliar es tan espeso que siempre se va a observar. Colocas el corte transversal, colocas el corte longitudinal de igual manera. Se moviliza lentamente debido a su densidad y no determina la presencia de sombra acústica posterior. Entonces miren cómo se aprecia determinando un nivel líquido-líquido, ¿ok? Esto corresponde a una presencia de barro biliar. Si ven la imagen, recuerden siempre reportarlo. Es sedimento vesicular. En este caso, la bilis en leche de cal no siempre se va a observar, puede observarse
sea, no siempre se va a observar con el nivel líquido-líquido, sino que muchas veces puede apreciarse con múltiples estriaciones, y eso es normal comúnmente verlo, y más siempre cuando determina estas importantes sombras, porque quiere decir que ya está comenzando a formar lo que se denomina colelipiasis. El líquido perivesicular ya lo hemos visto, se lo demostré, se lo empecé a enseñar en una de las láminas anteriores, y cuando veamos líquido perivesicular, lo primero que debemos comenzar a descartar es que no se trate de una perforación. O es una perforación o hay un absceso que está pues drenando ese nivel, y en ese caso colecistitis agudas complicadas son las primeras causas que debemos descartar. Ecográficamente, sencillo, una colección anecoica que va a estar circundante a la vesícula, rodeándola, ¿ok? Y en algunos casos, siempre puede verse esta colección líquida perivesicular aislada en pacientes con pancreatitis o enfermedad ulceropéctica, ¿ok? Por extensión de procesos inflamatorios, sí, ya se los he mencionado en una oportunidad, también puede ser una de las causas que observemos líquido perivesicular. Entonces, miren, por ejemplo, este líquido pericolecístico que observamos acá con la flecha blanca recta puede tratarse principalmente de una pancreatitis. Entonces, vemos una vesícula que está completamente irregular, incluso engrosada. En este caso, cuando veamos este engrosamiento que demuestra la flecha curva, recuerden siempre, engrosamientos focales, toca descartar que no exista presencia de carcinoma. En la colecistitis gangrenosa, ok, esto bueno, más de lo mismo, principalmente para que recuerden siempre cómo se debe observar. Y ahora vamos a hablar de la colecistitis aguda. Colecistitis aguda no es igual que colelitiasis. Que una conlleve a la otra es una cosa, pero la colecistitis aguda puede presentarse sin cálculo. Entonces, lo inicial acá es que es secundaria una obstrucción persistente del cuello vesicular provocado por inflamación, principalmente de grados variables. Puede existir colecistitis aguda de muchísimas naturalezas. Ya hicimos un breve recuento de la gangrenosa, la enfisematosa, la litiásica, entre otros. Pero los signos primarios es que sí, en la colelitiasis se asocia en el 90-95% de los casos, pero queda un porcentaje del 5 al 10% que no es calculosa, y es allí donde vamos a empezar a hablar. Se presenta en uno de 3 de los pacientes con colelitiasis. El signo de Murphy ecográfico es también un marcador importante, y el cálculo impactado. En este caso, cuando hablamos pues de la mayoría de las colecistitis agudas, siempre hay que buscar el mismo, que no se va a movilizar con cambios de posición, porque muchas veces está en el bacinete, está enclavado, y cuando pues ocurre eso, pues el paciente, mira, ni que se ponga en el lugar que se ponga, lo va a mover. ¿Por qué? Porque está incrustado. Entonces, signos secundarios puede existir, ¿sí? La dilatación vesicular, o lo que es lo mismo el hidrocolecisto, la presencia del sedimento o barro biliar, en este caso el barro, y el engrosamiento difuso de la pared es uno de los signos secundarios más importantes. Ya sabemos que las complicaciones ya las mencionamos. La más temida de todas es la perforación, el cual pues obviamente va a tener un peor pronóstico. La colecistitis aguda en doble. Esta imagen se las traigo también porque forma parte que ustedes también conozcan que la pared vesicular, cuando está engrosada, está hiperémica, y por lo tanto, si yo coloco Doppler color, me va a demostrar que va a haber una hipercaptación o una hipervascularización de la pared vesicular, y me va a demostrar una imagen similar a esta. Muchos dicen que si ocupa más del 50% de la totalidad de la pared vesicular, o sea, hablo de la captación, es también un signo bastante específico de una colecistitis aguda. Esto, bueno, ya era una imagen que de igual manera la habíamos repasado cuando la medimos, forma parte también de lo que sería el proceso, ¿ok? Bueno, la colecistitis enfisematosa, ya les expliqué que fotográficamente es muy poco frecuente conseguirla, pero bueno, les dejo acá una lámina que comparte un poco de la teoría que quiero que ustedes vayan a aprender. Si bien es cierto, la teoría es algo que, bueno, todos deben manejar. Yo se las dejo en cada una de mis presentaciones para que la repasen con calma y, bueno, la tengan siempre en cuenta, ¿ok? Importante de la enfisematosa, por ejemplo,
cuadros de factor de riesgo principalmente en diabéticos, más frecuente en hombres que en mujeres. Ecográficamente, bueno, siempre la presencia del gas intraluminal y siempre hay que evaluar que obviamente la luz, pero también la pared, porque a veces la pared de la vesícula también puede estar presente con mucho gas. Entonces, en esos casos siempre hay que evaluar. Y si hay una gran cantidad de gas, miren que demuestra una vesícula con pared calcificada, o sea, la simula, más no quiere decir que esté engrosada, sencillamente es la misma cantidad de gas que hace que se observe de esa manera. Entonces, casi siempre a estos pacientes se le indica rayos X, ¿ok? Que aunque no sea tan sensible ni tan específica, a veces en busca de los cálculos o de signos de obstrucción intestinal, es importante evaluarlo, ¿ok? En este caso, miren cómo se aprecian estos niveles y en el caso de ecografía podemos observar estos ecos que están básicamente todos distribuidos en el área vesicular secundario a gas. Por eso aquí a nivel de la rayos X lo vemos como luminograma. Luminograma, o sea, hace referencia a la rayo X de abdomen como presencia de aire libre, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de la ecografía más bien lo vemos brillante, o sea, lo vemos hiperecogénico, y eso principalmente son ecos productos del mismo gas, ¿ok? Bueno, la imagen típica que ya desde un principio, cuando presentamos todas las imágenes que quería que comenzaran a memorizar, a fijar, igual aquí está la misma para que siempre tengan en cuenta, en consideración que no es siempre la misma presentación. En este caso, fíjense cómo se puede observar solamente una sombra gradual acústica posterior. Eso es sencillo porque está full de gas a nivel endoluminal. Bueno, del 2 al 38% de todos los pacientes con una colecistitis, cuando no son bien tratadas, cuando son complicadas, cuando avanzan pues de manera no satisfactoria, pueden evolucionar a una colecistitis gangrenosa. Y esto está asociado a casos de perforación hasta un 10%. Siempre hay que realizar la ecografía. Evidentemente, en la colecistitis gangrenosa, la irregularidad siempre va a estar presente de la pared, ¿ok? En este caso, porque en la colecistitis gangrenosa puede estar presente estas tres cosas muy particulares, como lo son los microabscesos, las ulceraciones o las hemorragias. Las membranas intraluminales por exudados, bandas fibrinosas o desprendimiento de las mucosas también forma parte de todas estas entidades. Y así más o menos podemos observar una colecistitis gangrenosa. Siempre que ustedes vean este engrosamiento irregular, bastante amorfo, con barro, en este caso sedimento vesicular, que está bastante acentuado, una pared que tiene, a veces en algunos casos puede conseguir sombras o pueden haber imágenes focales polipoideas, siempre hay que descartar porque son hallazgos asociados a una colecistitis gangrenosa, siempre en el contexto de una colecistitis aguda. La más temida de todas las complicaciones es la perforación vesicular, y en este caso siempre las agudas resultan en una peritonitis. Obviamente el abordaje exploratorio es pues bastante o poco, digamos, satisfactorio, no tan agradable, pues obviamente el paciente va a tener un pronóstico bastante delicado. En el caso de la subaguda resulta un absceso perivesicular, en el caso de la crónica en fistulizaciones, ¿ok? Sí, se describe que el fundus, cuando le coloco Doppler color, básicamente no cae. Siempre hay que observar el absceso perivesicular como una lesión perivesicular líquida. Hay veces que no siempre, recordar que los abscesos pues siempre lo vamos a observar como esas imágenes irregulares, con una pared amorfa, engrosada, que puede tener signos de rotura, entre otras cosas. Cuando hablamos de absceso perivesicular, el mismo se puede presentar más bien como una lesión ecogénica, sí, obviamente es líquido perivesicular, pero con imágenes ecogénicas en su interior. ¿Por qué? Porque el pus obviamente tiene esa particularidad en cuanto a detritos, y los detritos forman esos puntos ecogénicos bastante irregulares a nivel del líquido, o sea, a nivel del interior del líquido. Entonces, en este caso puede incluso también formar tabique. Puede rodear toda la vesícula, en algunos casos
dificulta la visibilidad. Hay veces que me han tocado algunos que otros abscesos que, oye, la vesícula es la menos que se ve porque prácticamente el absceso ocupó todo. Como hallazgos comunes, pero no específicos, se asocian la colelitiasis y el engrosamiento de la pared. Hay que buscar siempre el punto de perforación. Esto le daría muchísimo, le ahorra bastante tiempo, le ahorra bastante trabajo al cirujano cuando vaya a explorar. Las fístulas también forman parte generalmente cuando las mismas son crónicas. ¿Y cómo la vamos a observar? Bueno, un defecto, va a haber una irregularidad, una discontinuidad de la pared vesicular. En este caso, miren cómo se aprecia, no siempre tan de librito lo vamos a ver, pero se demuestra con bastante claridad que está perforada. Y esta imagen que vemos acá es sencillamente ya una presencia de líquido focal, ¿ok? Bien focalizado, producto de la misma perforación. El absceso pericolecístico, en este caso, bueno, debemos siempre valorar, en este caso el conducto cístico demuestra que hay una imagen de aspecto litiásico, hay presencia de barro, recuerden siempre que miren que hay presencia de un nivel líquido-líquido y adyacente al fundus vamos a observar esta colección que cuando también se exploró, en el caso de la parotomía exploratoria, un absceso pues bastante importante a nivel del fundus. Esto era lo que les mencionaba. La colecititis calculosa también es otra de las entidades que se puede identificar. Si bien es cierto, es del 5 al 10%, pero ya el hecho de ser del 5 al 10% es bastante, está en un porcentaje importante pues, de la población y se debe identificar como la presencia de ascitis, siempre está presente el fallo cardíaco, la hipoalbuminemia, el líquido, entre otros. Lo importante acá es que obviamente no vamos a conseguir la presencia de la litiasis. La luz vesicular obliterada, hay a veces, muchas veces, que la ausencia de la visualización de la vesícula puede ser por otras causas, no necesariamente se trate de que, oye, ¿será que el paciente tiene una agenesia vesicular o el paciente está postquirúrgico? No, algunas veces puede tener la luz vesicular obliterada. Me pasó con un paciente hace mucho tiempo que venía con de 8 a 12 horas de ayuno. Cuando se estudia la vesícula, pues resulta que no se ve. Se le dice al paciente si de verdad guardó las horas de ayuno correspondientes. El paciente obviamente afirmaba y decía que sí, pero pues obviamente no le creía. ¿Por qué? Porque no estaba completamente distendida, pero es que el paciente tenía cierta razón porque sí estaba guardando las horas de ayuno. Luego se recitó, se le solicitó en esa oportunidad más bien 16 horas de ayuno y seguía sin verse la vesícula. Entonces, después se demostró que sí está reportado que muchas veces la vesícula así tenga las horas de ayuno correspondientes no se ve. Y eso no es porque el paciente esté mintiendo, sino que probablemente existan contracciones fisiológicas, exista una luz vesicular que está obliterada y que puede producir también que se oculte de alguna forma la vesícula. Contracciones en hepatitis agudas, ausencia congénita, en este caso las agenesias, sí es verdad, hay que descartarlas también, o localizaciones atípicas de la vesícula, o sencillamente que no la estamos explorando bien. Ok, ahora cuando hablamos de la dilatación, la ectasia de las vías biliares intrahepáticas, siempre es importante reconocer que las vías biliares no deberían verse por ecografía. Cuando yo vea una estructura anecoica que no capta flujo a la señal Doppler color, señores, preocúpense porque ya ahí sí puede haber una patología ectásica de las vías biliares, ya sea intrahepática o extrahepática. ¿Cómo yo voy a reconocerlos? Bueno, porque las vías biliares son anecoicas, obviamente. Aparte de eso, siempre acompañan a los vasos portales unas con otras. El diámetro de las mismas debe ser menor de 2 milímetros. Este 40%, bueno, si deciden aplicar porcentajes, 40% del diámetro del vaso portal que acompaña. Sin embargo, importante siempre es que lo midan, porque así va a saber si está patológico o no. Hay vías biliares que si se ven, ya inmediatamente es porque están pasadas de 2 milímetros de diámetro. En la dilatación de las vías biliares, bueno, hay que siempre recordar que hay es una alteración de toda la triada fisiológica portal, hay una irregularidad de la pared de los conductos biliares
el cual pues van a estar dilatados. En algunos casos se puede observar confluencias estrelladas de las estructuras o realce acústico posterior, pero principalmente son las vías biliares. Entonces, cuando yo lo veo así, generalmente, si estoy comenzando, digo, no, esas son estructuras, son los vasos suprahepáticos, las venas suprahepáticas, no hay de qué preocuparse. Pero después que ya ustedes conocen que sí, pueden dilatarse las vías biliares y que pueden simular que sean estructuras vasculares porque son anecoicas, son tubulares, pero en este caso las vías biliares no captan Doppler color y no solamente conforme a eso, son tortuosas, o sea, no son completamente finas o uniformes como acostumbramos a verlo en las estructuras vasculares. Las imágenes de las litiasis, yo les dije, si existen, las litiasis intrahepáticas muchas veces acompaña todo lo que vendría siendo la patología, la clínica de un cólico. En ese caso, pues, de dolor de hipocondrio derecho, también debemos observar que no exista nada a nivel de las vías biliares intrahepáticas. En este caso, bueno, observamos también la imagen de doble cañón de escopeta. Hay veces que con solo observar la imagen de doble cañón de escopeta ya podemos decir que el colédoco está dilatado. Otras veces lo vamos a buscar con el famoso signo de Mickey Mouse, en donde la cabeza del Mickey es, en este caso, la porta. Recuerden que la porta, pues, el vaso de mayor calibre que aporta la mayor irrigación, perfusión a la estructura hepática. Y que, bueno, la orejita, en este caso la derecha, correspondería al colédoco y la izquierda a la arteria hepática izquierda. Ya después vamos a observar eso. La imagen del doble cañón de escopeta ya inmediatamente nos habla de que se trata incluso de neoplasmas, ¿ok? Principalmente hay que buscar cómo está la cabeza de ese páncreas. También en presencia de colangiocarcinoma puede observarse unas imágenes, a veces de densidad bastante heterogénea, hipoecoica, predominio. En esos casos siempre hay que estudiarlo porque es la que produce estos signos típicos de doble cañón de escopeta o de doble conducto. La coledocolitiasis, cuando muchas veces podemos observar que se producen o se forman cálculos a ese nivel o migran los cálculos y bueno, pasan por el colédoco produciendo pues de igual manera una clínica bastante acentuada con sombra acústica posterior. En estos casos siempre hay que con solo ubicar la posición anatómica podemos hacer el diagnóstico típico de una coledocolitiasis. En este caso, bueno, podemos observar la arteria hepática, en este caso, mírenla cómo se observa, aquí la vena porta y siempre es necesario precisar, miren en este caso, cómo se observa el conducto hepático derecho que está pues bastante dilatado, la arteria hepática está por acá y la vena porta. Entonces, cuando veamos esto, importantísimo hacer el diagnóstico de una ectasia biliar intrahepática o una dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Entonces, bueno, aquí fíjense cómo se observa, esta parte de lo que corresponde a la vesícula y la flecha curva demuestra lo que sería un importante colédoco que está pues bastante aumentado de calibre, o sea, una marcada dilatación del conducto biliar común, ¿ok? Entonces es necesario siempre que observemos cómo está la vesícula y que no exista ningún tipo de imágenes endoluminal que puedan producir a su vez la obstrucción. En este caso, siempre, bueno, valorar el colédoco y siempre buscar que no exista coledocolitiasis. Aquí podemos observar también una obstrucción biliar, en este caso producida por un cálculo pigmentado. Hay otras veces, bueno, esto no, si lo vemos así a simple vista, claro, la literatura describe que es un cálculo, pero al verlo así, lo primero que uno debe sospechar, igual que en este caso, es que no exista una lesión de aspecto sólida tumoral que pueda estar produciendo esta obstrucción. Fíjense que no solo cálculos, sino también lesiones tumorales. Colangiocarcinoma es una de las principales causas de dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Miren cómo se aprecia como una masa isoecogénica con respecto al parénquima hepático y el mismo, bueno, siempre cuando hablamos de esa localización
puede simular o puede hacernos sospechar de un tumor de Klatskin. Ahora, el síndrome de Mirici también puede estar presente, lo que sería el cólico, ¿ok? Perdón, el cálculo localizado en el conducto cístico. En este caso, puede de alguna manera demostrarse con la presencia del cálculo alojado en este caso en el cístico. De la dilatación biliar intrahepática, miren todas las causas que aquí se las voy a dejar para que lo revisen con calma. No voy a explicar cada una de ellas. Lo importante es que siempre observemos que debemos descartarlo tanto en la anamnesis como en el abordaje ecoclínico. Existe también causas de colangitis esclerosante, el SIDA casi siempre tiene mucho que ver, en el 50% de los casos con colangitis, siempre vamos a verlo como un engrosamiento irregular de la pared de los conductos biliares, ¿ok? En algunos casos, pues, puede incluso dilatarse tanto o la pared puede estar tan irregular que la luz suele obstruirse, como en estos casos bien particulares de la arteria hepática, en este caso la vena porta, y este que vemos acá correspondería a el conducto biliar común. Y miren que está bastante engrosado en cuanto a su pared, y aquí la luz que ustedes observan acá no es del mismo calibre que esta que observamos acá. O sea que hay de verdad una importante reducción o estenosis de la luz que pueda simular una colangitis, casi siempre muy visible en los pacientes inmunosuprimidos. En la dilatación biliar intrahepática, otra de las causas patológicas obviamente son los cálculos, ya se los había dejado bien claro a través de las imágenes, pero aquí se los dejo para que de igual manera lo estudien. Siempre, no siempre son cálculos, a veces pueden ser parásitos. El Ascaris lumbricoides tiene bastante afinidad con estas vías biliares y puede incluso digamos, irse por todos esos tipos de trayectos. Llega un punto que ya el gusano no sabe hacia dónde puede moverse, desplazarse, queda atascado y resulta que ocasiona pues una dilatación bastante severa de todo lo que serían las vías biliares intrahepáticas. Aquí seguimos con algunas de las causas, principalmente de los puntos más afectados. Esto, bueno, a través de un estudio se demostró que la frecuencia pues bastante mayor en el segmento lateral del lóbulo izquierdo y la ecogenicidad es moderada. En algunos casos carecen de sombra acústica posterior. Siempre cuando me ha tocado pues estudiar este tipo de cálculos han dejado sombra, así que a pesar de que se describa que la carencia suele estar presente, pues no quiere decir que se descarte que alguno no deje sombra. Casi todos pueden dejar sombra, tales como la misma imagen que le puse anterior, y miren aquí cómo esta determina pues una importante sombra. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de lo que sería la patología vesicular. De verdad disculpen lo largo y disculpen pues que haya decidido colocar una hora específica del día para darlo. Lo que pasa es que esta clase pues me llama, o sea, es para mí de gran importancia que dárselas de manera presencial a través del Zoom para que ustedes de alguna manera comiencen a estudiarlo, comiencen a abordarlo, porque ecográficamente es el gol estándar. La ecografía siempre se la van a pedir en este contexto y por lo tanto, con que ustedes sepan las características ecográficas de todo lo que vimos, haciendo un recuento de cómo se ve la litiasis, de cómo se ve la colecistitis, cuando es gangrenosa, cuando es enfisematosa, siempre valorar los hallazgos de complicación. No solamente se va a formar el famoso absceso perivesicular, sino también la perforación o el líquido pericolecístico. Acuérdense siempre estudiar el colédoco. Cuando veamos la vesícula, no solamente es la imagen piriforme, sino también seguir el conducto cístico, observar el conducto biliar común, porque muchas veces, como ya lo hemos visto, se forman cálculos o migran los cálculos a ese nivel y pues producen después a la larga una pancreatitis que después es bastante difícil de manejar. Además de eso, siempre hay que recordar que los tumores, a pesar de que no sean bastante asertivo el eco, pues el eco tiene mucha sensibilidad para detectarlo. Ahora bien, cuando ustedes ya obviamente sepan, bueno, ya se indicará en todo caso la colangioresonancia
o la CPRE, dependiente de todo lo que el paciente pues vaya presentando. Y también es necesario que valoren cuando hay cálculos a nivel de las vías biliares intrahepáticas, no solo las extra, sino también las intra. Y en esos casos también la presencia de la ascaridiasis. Me pasó en una oportunidad, sí se pueden detectar la lombriz a través de las vías biliares. Entonces, aparte de eso, siempre poner al paciente, cambiarlo en todas sus diferentes posiciones para que si tienen dudas de si se trata de un cálculo, se trata de un pólipo, es el cambio postural el que les va a dar el diagnóstico confirmatorio. Por lo tanto, siempre es importante usarlo. El Doppler color, si bien, como se pudieron dar cuenta durante toda la clase, tuvo una, digamos, muy poco papel protagónico acá, pero de igual manera se puede utilizar. Generalmente en los cuadros de colecistitis o colecistopatía, principalmente de la pared, podemos observar que existe de alguna u otra forma una captación de flujo Doppler más del 50% y de forma bien marcada a nivel de la pared. Es importante, bueno, que valoremos siempre los signos ecográficos sugestivos de colecistopatía aguda. Nunca me gusta decir colecistitis porque al menos que tengas todos los hallazgos propios ecográficos para decirlo. Pero muchas veces ya ustedes se dieron cuenta que el engrosamiento de la pared no siempre es colecistitis. Puede ser muchísimas otras causas. Por lo tanto, obviamente para el abordaje del clínico va a ser mucho más fácil cuando ustedes reportan todo lo que observaron, porque ya eso les va a conjuntamente con los otros datos que ya tengan del paciente, pues pueden llegar a un diagnóstico mucho más preciso. Recordar siempre medición de la vesícula en su volumen para descartar hidrocolecisto, búsqueda de la litiasis, el engrosamiento de la pared, que recuerden que es mayor de 0.3 centímetros o 3 milímetros. El paciente debe estar en ayunas de 8 a 10 horas. Si tiene un poquito más, mejor, pero siempre debe estar en ayuno para que no exista ningún tipo de falso positivo. Aparte de eso, recordar también las variantes anatómicas que siempre van a estar presentes, lo que sería el pliegue de unión y lo que sería el gorro free. Las dos siempre la van a observar y no necesariamente es patológico. Bueno, no sé si tenemos 5 minutos, no sé si alguno por acá tiene alguna duda. De igual manera, no se preocupen, la clase de la noche de hoy va a ser subida de igual forma a la plataforma. Los que no pudieron ingresar, que sé que son varios porque me escribieron pues que estaban de guardia, otros estaban ocupados, no hay ningún inconveniente. Pueden de igual manera disfrutarlo por clase. Bueno, muchachos, feliz noche para todos, se cuidan y bueno, estamos en contacto. Saludos y bendiciones para todos.